Estamos con Luciana Parada, ella es psicomotricista, coach familiar. Bienvenida, Luciana, un gusto. Gracias, Leo. Termo de vidrio, termo de acero. Vos por la edad sos del acero. No, creo que sí, termo de acero. Me encanta la cultura del mate. No tomo mate, pero para mí el termo y el mate hablan de la persona que lo lleva y eso me encanta. Mirá vos, Sí. interesante visión. Es identidad pura. Siento que es identidad. ¿No? Sí, me encanta. Hay un momento de la pareja donde, bueno, todos son momentos complejos. Una pareja es, ¿verdad?, algo maravillosamente entrañable cuando uno está bien, pero también hay momentos de separación. ¿Qué pasa con los hijos de una pareja que se está separando? ¿Cómo viven desde su mirada la separación? Bueno, Leo, la verdad que tenía muchas ganas de poder hablar de este tema porque si bien es un tema muy delicado y complejo, porque cada situación de separación es un mundo, hoy me gustaba venir a hablar desde una mirada de la infancia, de la adolescencia y del impacto que tienen sus emociones. Hace 15 años que vengo trabajando con niños y familias y muchos han transitado la situación de separación, pero creo que lo más importante, y eso me quedó resonando de la experiencia, es que la separación en sí no causa daño. Lo que causa daño es el conflicto permanente y sostenido que se da entre los adultos. Y los niños quedan ahí en el medio, obviamente en la mayoría de los casos sin mala intención, y surge el miedo, surge la duda, porque la estructura familiar cambia. Y ellos hacen preguntas, tienen la duda de, ¿habrá sido mi culpa? ¿Me seguirán queriendo como antes? Y eso hay que responderlo y hay que hablarlo y que lo puedan expresar y sacarse todas las dudas en torno a esa situación de separación. Porque eso es el primer paso para que ellos se sientan confiados y que la separación no condicione el futuro, porque no tiene por qué condicionar. Pero obviamente para lograr eso es algo de dos, que hay un involucrado, un tercero o un cuarto cuando hay más de un hijo. Pero para poder lograr una coparentalidad, que es criar en equipo, no es tan fácil. Y lo entiendo y es desafiante. Pero hoy me gustaba venir a pensar en bueno, qué impacto puede tener en nuestros hijos la separación y de qué manera podemos protegerlos, ¿no? Claro. Ahora, vos decías que esas preguntas que el niño se hace, aún no siendo consciente, pero muchas veces ellos se hacen esas preguntas internamente, pero no tienen la manera de decirlo, de expresarlo, o no se dan cuenta de lo que les está pasando, ¿verdad? Y no lo pueden manifestar. Estoy hablando, hay diferentes edades, por supuesto. Claro. ¿Cómo se hace eso? ¿El adulto debe contestar preguntas que nunca se le hicieron? ¿Cómo es ese acercamiento del adulto que maneja la palabra a ese niño que está manejando emociones? Bueno, eso que decís, Leo, creo que las emociones, cuando el adulto está atento a la necesidad que tiene el niño o el adolescente, el cuerpo expresa, el cuerpo te va indicando. Y creo que en todos los aspectos no hay que adelantarse a responder, sino que hay que darse cuenta qué es lo que va necesitando y eso nos vamos a dar cuenta porque son lo más importante que tenemos y nos van dando indicios, ¿no? En especial cuando hay conflicto y ellos... en torno, porque siempre hay un conflicto a partir de la separación, pero eso no tiene por qué perpetuarse, cuando los niños lo sienten, empieza a aparecer mucho estrés y el cerebro empieza a liberar una hormona que se llama cortisol, que los genera, es una alerta permanente. Y eso lo podemos identificar claramente en el cuerpo. Están más irritables, les cuesta concentrarse, están muy sensibles a todo lo que pasa en el entorno, les cuesta recordar eventos, aparece la ansiedad, el dolor de cabeza, el dolor de panza. Entonces ahí es una buena oportunidad para acercarnos y preguntarles. A ver, imagínense en ese escenario, ¿no? Pensemos en los niños y en los adolescentes. Ese es el escenario en el que después tenemos que es la función que tiene la infancia. Jugar, aprender y sentirse amados. Es eso, nada más. Ahora, esa niña, niño o grupo familiar necesariamente cambia de hogares. Hay alguien que se va, quedarán tal vez en su misma casa o pasarán a tener tiempos compartidos con cada uno de sus padres. ¿Cómo se busca la comodidad de esos niños en obligatoriamente un lugar nuevo? Exacto. Yo creo que pasa a haber dos casas, pero no solamente dos casas, sino que puedan ser dos refugios emocionales. Nadie pretende que las casas sean perfectas, pero sí suele pasar cuando hay una separación, cuando está en la convivencia, siempre hay un papá o una mamá que es más protector, otro que es más permisivo. Ahora, cuando se da la separación, suele pasar que se polarizan las casas.
¿Qué quiere decir que se polarizan? Y voy a lo de mamá o papá y ahí puedo ver tele, como golosinas, me acuesto a cualquier hora. En la casa del otro, no, hay estructura, hay rutina. Y eso habla de la coparentalidad. Yo puedo estar separado y que no haya un lazo ya de cariño entre adultos, pero sí tiene que haber comunicación para que haya un equipo y haya una continuidad. Y es tan importante dentro de eso la rutina, ¿no? Y los acuerdos. ¿Quién me va a pasar a buscar? ¿Va a pasar fulano? ¿Con quién me voy a quedar a dormir? Y cuanto más pequeño es, más necesario lo visible. Un calendario visible. Y a veces, y esto lo veo muy seguido en las asesorías, en los acompañamientos, queremos hacerlos partícipes y entonces les damos la autonomía de que decidan. Entonces dejamos de respetar esas rutinas que tanta estabilidad dan y es, bueno, ¿hoy con quién querés quedarte? ¿Qué querés hacer? Y eso es una falsa sensación de poder que les mueve el piso, porque ahí hay lucha de lealtades y ellos se sienten parte de mamá y parte de papá. No es cuestión de que estoy en tal equipo, esto no es un Peñarol Nacional, no. Entonces hay que trabajarlo desde ahí y ser muy cuidadosos, que a veces vamos a lo de mamá o vamos a lo de papá y uno de los adultos, uno de los progenitores habla mal adelante del niño o hace una crítica. Para el niño, y esto es real, el niño lo vive como una crítica a sí mismo. No tiene la capacidad de entender, porque no lo está desde una mirada adulta, entonces se siente parte de cada uno de sus padres. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos y no protegerlos del conflicto, pues ellos no son ni testigos, no tienen que serlo, ni mensajeros, ni mucho menos protectores emocionales de los adultos. Entonces creo que es complejo, pero si hay coparentalidad se puede lograr. Supongamos que la pareja divide sus derechos y obligaciones, el 50 y 50. ¿Cuál es el tiempo aconsejable para poder estar con uno y con otro? Bueno, en realidad eso es muy relativo y ahí sí ese andamiaje, esa construcción depende de varios factores. De la edad que tienen nuestros hijos al momento de la separación, de las dinámicas, porque ha pasado que en la dinámica familiar papá o mamá están menos, entonces no hay un tiempo determinado, sí que haya presencia. Capaz que mamá o papá viajan mucho y lo ven poco, llamadas, mensajes, estar ahí, presente, entonces no hay una fórmula. La fórmula que funcione para tu familia va a ser la que te lo vas a dar cuenta porque tu hijo, tu hija te lo va a demostrar en que lo vas a encontrar calmado y vas a encontrar que las dos casas y cuando está con los dos se siente seguro. Entonces no hay una fórmula perfecta, cada uno la tiene que ir construyendo. Porque generalmente se habla de los padres de fin de semana, ¿no? Donde el padre, y acá hablo del padre masculino, ¿Sí? Le cumple todos los gustos y se pierde de ser padre la semana, que es llevarlo a la escuela, preparar un desayuno, cenar con ellos. Me pregunto si eso no es ceder un terreno que puede ser muy cómodo, pero que en realidad uno está dejando de ser padre. Sin dudas, creo que a corto plazo parecería puro beneficio, si hablando desde género, porque me puede lo ser madre, pero quiero decir, pero pensándolo ¿me entendés? Perfecto, es decir, yo doy y ¿qué estoy tejiendo ahí? Que el cariño es dar, que el cariño es objeto y es lo que yo estoy deseando. Y esa contraposición confunde mucho a los niños y en especial a los adolescentes que empiezan a buscar beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, porque el fin de semana todo divino, ¿y qué pasa cuando vuelvo a la otra casa? Tenemos como un jet lag, que nos parece que no termina más y que genera nuevamente conflicto. Y entonces tenemos que lograr cierta continuidad y linealidad entre las dos casas. Y hay mucha paciencia y es de dos y hay que ponerse de acuerdo para que haya una continuidad, porque es lo que ellos necesitan. Y no es que todo el fin de semana, que cine, que tele, que golosina, porque sabemos que a largo plazo eso, el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es que todo se mide en función de beneficios y de premios. Y no tiene que ver con eso. Volviendo a los conflictos que pueda tener la pareja, porque obviamente lo vas a Va a haber. lo tenés cuando sos pareja y está todo bien, obviamente que los vas a tener y no necesariamente tienen que ser terribles. Pero ¿cómo se trabajan los conflictos cuando están en dos casas diferentes? ¿Cómo debería uno mantener ese vínculo en el conflicto
que está bien que exista, si no es exagerado, ni tóxico, ni violento, ¿cómo manejar eso? Bueno, eso es muy importante, esa palabra que decías de siempre ese cuidado de que cuando nosotros buscamos acuerdo y buscamos armonía, nunca puede haber violencia ni física ni emocional entre medio, porque ahí surge la necesidad de protección. Pero cuando eso no está, y no pensamos en una situación ideal, aunque muchas veces parecería ideal, es generar los acuerdos, tener un espacio, la vía que sea. Si hay mucho conflicto, por la vía que sea un mensaje, una llamada, ojalá un café para conversar, acordar y seguir e ir ajustando, haciendo ajustes, porque nuestros hijos van creciendo, lo que nos pasa a nosotros también forma parte y ellos lo captan, y el diálogo es básico y es muchas veces la consecuencia de la ruptura. Pero ahora lo que hay que hacer es volver a armar pensando específicamente en nuestros hijos. Creo que es el foco. Hay hijos que se aburren de mudarse una vez por semana o cada 15 días, de acuerdo al régimen que cada pareja establezca. Porque bueno, tenés que hacer el bolso para irte, o los bolsos para irte, a los 15 días volvés para el otro lado, o una vez por semana. Y en determinado momento dices, yo me quedo acá. ¿Cómo vive el padre o la madre que ya queda fuera del circuito cotidiano de esos hijos? Bueno, lo que pasa es que eso ¿O suele... cómo debería vincularse? Pero sí, entiendo, pero eso suele darse ya cuando el proceso de separación, o al menos sería lo ideal, se fue saneando, se fue puliendo, y los adultos, y es lo más importante, no interpretan que quiere más a uno o a otro por la casa que decide irse, porque no va por ahí. Entonces, cuando realmente podemos entender que no depende de la casa a la que elijo, porque voy a seguir estando presente, voy a seguir estando en comunicación, me va a seguir viendo, ellos también se sienten con la tranquilidad de decidirlo. Y eso que decís de bolsos, valijas, voy, vengo, ya ni sé dónde voy, ya no sé ni dónde tengo las cosas. Es importante que tienen el derecho de tener un espacio claro, establecido, ejemplos, con su pijama acá y allá, pero sí tener esa posibilidad de decir, bueno, esta mochila, con esto yo voy a donde quiero, pero no necesariamente una valija gigante. Claro. Pero sí, creo que es algo que depende claramente de los adultos y de la madurez emocional que tengamos como adultos, que el ser adultos no necesariamente va de la mano con la madurez emocional, eso es algo que se trabaja, pero si lo trabajan en conjunto, mamá y papá, el día que nuestro hijo decida irse a donde él quiera decidir, lo vamos a entender y lo vamos a acompañar. Luciana, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gracias, Leo, por la invitación. Nos encontramos la próxima, ¿te parece? Sí, claro que sí. Genial. Nosotros ahora nos vamos a una pausa, volvemos con más mates vintage y termos de diferentes tipos. Pausa, ya venimos.